Buenas tardes. Hoy día miércoles 6 de Elul, 5759. Nada más de mencionar el nombre de Elul, tiembla la persona. Cuando yo escribo cartas en email durante este mes, está escrito que cuando uno pone la fecha, desde el día 1 de Elul, tiene que poner la fecha en hebreo y poner al principio de la carta, antes de empezar la carta, Leshana Tová Tekateh V'Tehatem Lehaim Tovim U'Shalom. Así está escrito en los libros, que es buena costumbre y es correcto. Todo lo que uno escribe a alguien, alguna carta, algún regalo, lo que sea, Leshana Tová Tekateh V'Tehatem. Más que todo, podemos pensar que aparte de dar una bendición al compañero, es para recordar, ¿no?, que estos días son días trascendentales, que en estos días nuestra preparación que hagamos en estos días va a depender el futuro nuestro del próximo año y quizá de toda nuestra vida. Entonces por eso, desde un mes antes, nuestros hajamim, hoy me habló una persona en la tarde por teléfono para pedirme perdón. Digo, ¿de qué? Dice, lo que pasa es que usted sacó un libro de Selijot, precioso, hermosísimo. Cuando uno lo lee se le salen las lágrimas a uno, con la traducción de los Selijot y todo. Dice, y yo se lo regalé a un amigo goy, que es un amigo goy que está investigando mucho sobre religión y sobre esto, y que le interesa mucho nuestras costumbres, nuestras formas de hacer las cosas. Y le regalé ese libro y le hablo para pedirle disculpas, porque no sé si estuvo bien hecho. Digo, ¿y usted por qué lo hizo? Dice, yo quiero que ellos vean que cuando nosotros decimos el día del perdón, no es que venimos un día de repente, Dios, perdónanos. No, el día del perdón, ayunamos, perdón, no. 40 días madrugamos en la mañana, de las 6 de la mañana, y leemos todo esto, y nos emocionamos, y vamos. Es una preparación emocional que dura 40 días para poder llegar a disfrutar y a gozar y a aprovechar la energía de Yom Kippur. Yom Kippur no es un día que se puede caer de repente, pum, Kippur. Entonces ese es Jodesh Elul, el mes de Elul, el mes de tanta energía tan poderosa que tenemos delante de nosotros. Nada más de mencionar el nombre tiembla uno. Yo digo, yo mismo tiemblo, también tiemblo por lo que sé que está en juego, lo que está pendiente, pero tan más que todo tiemblo, no vayan a pasar los días desaprovechados. No vaya a ser que días tan poderosos yo no les esté sacando el jugo correctamente. Está una persona, haz de cuenta, en una feria, por ejemplo, una feria, digamos una exposición o una tienda, un supermercado grande, que ponen toda la mercancía con el 90% de descuento durante todo un día. Y tú vas allá y tienes dinero, pero de repente te entretienes en el café, y pasa el día y pasa la hora y ya el descuento pasa, o a veces anuncian 10 minutos, está el Jumex a la mitad de precio. Entonces no va rápido porque no va a perder yo el tiempo. Igualmente pasa acá, Dios en estos 40 días tiene venta de liquidación, venta de descuento. ¿Qué vende? Vende energía, vende fuerza, vende luz. Y esa luz automáticamente le da a la persona salud, le da a la persona éxito. Todas las cosas materiales dependen de lo espiritual. Es algo ultra comprobado en la Torá, y ya científicamente también se está comprobando que aún estados de salud físico dependen del estado emocional, del estado mental de la persona. En la Torá está escrito que cuando una persona tiene una neshama fuerte, una neshama que ilumina, esa iluminación de la neshama hace que el cuerpo se cure también, que el cuerpo no se enferme. Todas las enfermedades, todos los padecimientos del cuerpo vienen por alguna oscuridad en el alma. Toda esa luz se puede obtener en los 40 días que hay desde Rosh Chodesh Elul hasta Yom Kippur. Por eso digo, nada más de mencionar la fecha, la persona tiembla. Ahora vamos a hablar un poquito de un tema que me llamó mucho la atención en Shabbat, en el Sefer Torah y en la Haftarah, y ayer en la conferencia de ayer lo transmití con mucha energía, y ahora quiero dar otra faceta de este mismo tema para completarlo, porque no estuvo muy completo el tema, ayer no dio el tiempo. La Haftarah dice así: ustedes saben que después de Tisha B'Av hay 7 Haftarot. Haftarah es lo que se lee después de la lectura de la Torah,
Haftará es como, la palabra haftará aquí sí como despedida. Para despedirnos de la Torah, leemos una parcela de los profetas, de las profecías. Eso no voy a entrar ahora en detalle por qué se acostumbra, por qué quedó esa costumbre en el pueblo de Israel. Dicen que esta costumbre fue implantada en los tiempos que los goim querían destruir la cultura judía y les prohibían leer la Torah, les prohibían sacar el Sefer, sacaban el Sefer pena de muerte. Entonces los hajamim dijeron que no, como no es una mitzvah que hay que entregar la vida por ella, sacar el Sefer, entonces que no lo saquen el Sefer, que recen sin Sefer, para que no haya peligro de muerte. Pero para hacer algo que sustituya al Sefer, leían profecías que estaban relacionadas con algún tema de la perashá de la semana. Esa era la costumbre, y establecieron 21 versículos mínimo. ¿Por qué 21 versículos? Porque en Shabbat suben 7 personas al Sefer, y cada persona cuando sube al Sefer mínimo tiene que leer 3 versículos, menos eso no se puede. Entonces 7 por 3, 21. Entonces cogen 21 versículos del profeta que tienen alguna relación con los temas tratados en la perashá, y eso sustituía a la perashá. Después, cuando se quitó el decreto y ya se permitió sacar la Torah, los hajamim dijeron que dejaron la takaná de leer también profecía. Quizá fue una señal de Dios que les quiso decir que no es suficiente con leer la pura Torah, hay que leer también parte de los profetas, principalmente para el galut, para la diáspora, que los profetas básicamente hablaron para esa época. Entonces por eso quedó ya establecido que se lee también la Torah y también se lee parte de las profecías. En las 7 semanas posteriores a Tisha B'Av, las haftarás que se leen no están relacionadas con la perashá de la semana. Uno ve, dice, no veo la relación. Pero son 7 haftarot de consuelo, así se llama. Shiv'a de Nehamata. Desde Tisha B'Av hasta Rosh Hashanah hay 7 semanas de consuelo. Y cada Shabbat y Shabbat se lee una haftará, unas palabras bonitas que Dios le dice al pueblo de Israel de consuelo por la destrucción del Beit Hamikdash. ¿Ok? Y vamos a ver la haftará de la semana última, ¿cuál fue? De la Perashá Shofetim. Voy a leer dos versículos, sobre eso va a girar la charla de esta tarde. Dice así: y después también quiero demostrarles que de alguna manera encontré una relación muy estrecha entre la haftará y la perashá, a pesar de que en esas 7 semanas es la excepción de que no habla de temas de la perashá, sino habla del consuelo. Sin embargo, vamos a ver ahora que dentro del consuelo hay una relación muy estrecha entre la profecía esta con el tema, para mí, central de la perashá de la semana pasada. Dice así, en Isaías 51, dice el profeta, dice el nombre de Dios, Anoji, Anoji, hu menachemchem, dice Dios. Yo soy el que los consuelo a ustedes. Mi at batirei me enosh yamut. ¿Quién eres tú? Se dice Dios al pueblo, dice, mi at. ¿Quién eres tú, batirei, para tener miedo? Me enosh yamut, de personas mortales. Un ben Adam y de seres humanos, hatzir inaten, que como la planta como la hierba del campo se marchitan. ¿Quién eres tú para tener miedo? Qué frase, hasta se escucha raro. ¿Quién eres tú para tener miedo? Pues justamente porque no soy nadie, por eso tengo miedo. No sería la respuesta esa. Dios le dice, Miat, ¿quién eres tú? ¿Qué quiere decir esa expresión, quién eres tú? Y sigue diciendo el segundo versículo, Batishkach Adonai Oseja, te olvidaste de Dios, tu hacedor, Dios que te creó. Noté Shamayim, el que extiende los cielos, Yosed Aretz, el que implanta la tierra. Batefajed Tamid Kolayom, y tienes miedo todo el día. Mi peneja mata metzik, por la furia del dañador, del ladrón, del asaltante, del aigide, del chofer, del plomero, de lo que sea. Todo el día estás con miedo de gente. Vayeja mata metzik, ¿y dónde está la furia del dañador? Metzik es el que te quiere hacer daño. ¿Dónde está? ¿De qué tienes miedo? Dice, no, dice, mía, ¿quién eres tú? Danoji Hashem lo queja, yo soy Dios tuyo, Rogá Yam, que calma los mares,
Vayehemu Galav, yo hago levantar las olas, las hago calmar. Hashem Tlaot Shemo. Y así le sigue diciendo al pueblo de Israel palabras de consuelo. ¿Cuál es el consuelo? ¿Quién eres tú para tener miedo? ¿Qué quiere decir quién eres? ¿Qué quiere decir quién eres? ¿Pero por qué dice quién eres tú? Explica aquí abajo el Malvin, un comentarista impresionante de la Biblia, estuvo hace como 200 y pico de años, dice así: ¿quién eres tú? Le dice, Enima Kibej Klal, yo no te conozco, tú no eras así. Le está diciendo el marido a la mujer, cuando yo te conocí de novios y de casados, ¿no eras así? ¿Qué te pasa? ¿Quién eres tú? Le dice Dios al pueblo de Israel, Lahani Omer Miat Enech Odam Asherait Minot Keren, tú no eres el pueblo que era siempre, el pueblo que yo rescaté de Egipto, que ellos nunca tenían miedo de las personas, siempre estaban confiados en mí y iban con firmeza y con seguridad adelante. ¿Quién eres tú? No te conozco, eres otra. Me la cambiaron. Tú no eres la misma. Es lo que está reclamándole Dios. Dice, yo soy Dios el que los consuelo. Confíen en mí y van a salir adelante. Que están todo el tiempo teniendo miedo que el güey no me vea, que el güey no me diga, que no me haga. Nadie te puede hacer nada si yo no autorizo. Mientras tienes la protección mía, nadie te puede dañar. ¿Quién eres tú? No te conozco, tú no eras así. Tú no eras cobarde para estar todo el tiempo con miedos. Ten miedo, pero nada más de uno, no de miles de personas. Ten reverencia y temor nada más del que maneja todo, no de los manejados. Todos los silliros y todas las silleras y todos los ladrones, los secuestradores y todo está manejado. Y los temblores y los eclipses y todas las cosas están manejadas de arriba. No te fijes en los problemas, fíjate en quién los manda, en quién lo administra. Confía en Él. Todo, nadie te puede hacer daño. Escucha bien, nadie te puede hacer daño sin autorización del Creador. Si una persona no le toca recibir algo, no lo puede recibir. Ahora, ¿el libre albedrío dónde entra? El libre albedrío entra, Dios no dijo que Él te lo va a hacer. Dios dijo, esta persona tiene que recibir ahora, por X motivo, para su bien, por X, tiene que recibir un golpe, tiene que recibir una caída. Esa caída puede ser que tropiece y se caiga, o puede ser que alguien lo empuje y lo haga caer. Eso ya es libre albedrío. ¿Cómo te va a llegar a ti ese problema? Eso Dios no lo marca, eso es libre albedrío. Porque tú lo tienes que recibir, eso sí Dios lo marca. Nada puede suceder de por sí solo, no existe. Entonces, ¿quién eres tú para tener miedo? ¿Por qué tienes miedo de miles de cosas y no te fijas en mí, que yo manejo todo? No, yo, Dios, dice Hashem, no existe un problema que no pueda resolver. No existe. Ustedes saben que las personas que tienen miedo, el miedo causa angustia, causa depresión. ¿Por qué? ¿Por qué el miedo causa angustia? Uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver el miedo con la angustia? La relación es muy sencilla. El miedo crea impotencia. Si una persona tiene miedo de algo y se protege, eso no es miedo, eso es ser precavido. Ser precavido no es ser miedoso. Si yo me protejo de algo y hago una puerta para que no entre un ladrón, eso no se llama miedo. Estoy protegiéndome, se permite y es válido, hay que hacerlo. Miedo es cuando la persona tiene miedo. Miedo es de algo que no me puedo defender. Miedo que me dé una enfermedad incurable. Miedo al final que esto, miedo que el otro. No quiero decir cosas que se caiga un avión o que esto. Cosas que no puedes hacer nada. Ok, no, pues si tengo miedo no me va a pasar. Que cuando tienes miedo no te va a pasar, quizá al revés. El miedo lo atrae. Entonces, ¿por qué el miedo genera angustia? Porque el miedo está relacionado con la impotencia. Impotencia quiere decir, ¿qué puedo hacer? Son cosas que nadie... tengo miedo de los temblores, temblor en Turquía. Y bueno, ok, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No está en manos de uno. Tengo miedo de eclipse, que se destruya el mundo. Y, ok, entonces ten miedo y ya no se va a destruir. Entonces no puede hacer nada uno. Entonces los miedos que la persona tiene de las cosas son miedos de cosas que uno no puede resolver. Y como no puede resolver se siente impotente y la impotencia le genera angustia. Pero cuando la persona deja todos los miedos y dice, yo no tengo miedo a nada ni a nadie. Nada más le tengo temor al que dirige y maneja todo. Ese miedo no tiene impotencia. ¿Por qué? Porque Dios todo puede resolver. ¡Todo!
No existe algo. Él puede hacer que un avión no se caiga, Él puede hacer que no tiemble, Él puede hacer que no haya el eclipse. Todo lo puede resolver. Hay un dicho que dice, todo tiene remedio. Menos, ese es un dicho de Goim. Los Goim dicen, todo tiene remedio menos la muerte. El judaísmo dice, todo tiene remedio, también la muerte. Uno de los 13 fundamentos del judaísmo es la resurrección. El judío que no cree en la resurrección no entra al Olam Haba. Él pierde pasaporte al Olam Haba. Los 13 fundamentos que puso Maimónides para poder merecer Olam Haba como judío, uno de ellos es Shametim Atidim Lechayot, que los muertos van a resurreccionar. Y todos los días en el rezo lo decimos 3 veces, Baruch atah Hashem Mechayah Metim. ¿Qué decimos con eso? Con eso decimos, para Dios no hay un problema que no se pueda resolver. Ya se murió. No más, lo puede levantar. Si Él quiere, ahorita lo puede levantar. No hace falta que quiera. Pero sí, entonces tú te relacionas, tú tienes un miedo de algo que te puede resolver todos tus problemas. Eso no provoca angustia, al contrario, te hace sentir fuerte. Si tú estás relacionado con un político, con un dirigente, por ejemplo, que él dice, lo que tú necesites, yo conmigo cuenta, ¿ok? El hecho de saber el poder que él tiene, eso mismo te hace sentir tranquilo. Aunque la relación con él tienes que ser muy cuidadoso, no le puedes fallar. Si estás relacionado con la política, te tienes que conducir acorde. Tienes sus limitaciones, pero la relación es conveniente, es una relación que te da una tranquilidad, te da un respaldo. Eso es lo que Dios le dice al pueblo de Israel. Yo soy el que los voy a consolar. ¿Cómo los va a consolar? ¿Quién eres tú?, le dice a la mujer. ¿Quién eres tú? No te conozco. Tú no eras así, tú no eras miedosa. ¿Por qué te veo todo el tiempo que tienes miedo de miles de cosas? Te olvidaste de enfocar todo hacia arriba. Esa eras tú antes. Cambiaste. Es el consuelo que Hashem le da a Israel. Y este tema es un tema muy importante que tenemos que nosotros despertar nuestros corazones antes de llegar a Jodesh Elul, a Rosh Hashanah, durante el mes de Elul. En la parashá de la semana pasada que leímos, dice, Kitetzela milhamá lo yeveja, le dice Moshe al pueblo de Israel, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, Berraíta sus varejev, y vas a ver al enemigo con carruajes y caballos, Am Rab Mineja, vas a ver al enemigo con un ejército mucho más numeroso que el tuyo. Todas las guerras que ha hecho el pueblo de Israel en la historia se caracterizan por la diferencia astronómicamente desproporcional de cantidad de soldados. Es 1 contra 100, casi siempre. La guerra de los 6 días fue igual, y en todas las guerras de la historia. Vas a ver el enemigo, los enemigos cuando venían contra Israel se reunían, Egipto, Asiria, venían todos, siempre en la historia lean el profeta, se juntaban porque sabían que solos no pueden, mandaban llamar a los árabes, a esa, vamos a contra Jerusalén, pum, venían centenas de miles contra 1000. Dice Dios, lo tiramehem, no temas de ellos. Cuidadito con tener miedo. Que Hashem lo queja imaj, porque Dios está contigo. Analham Eretz Mitzrayim, el Dios, ¿sabes qué Dios? El que te sacó de la tierra de Egipto. ¿Te acuerdas lo que era Egipto? Egipto era una potencia mundial. No había una tradición, que no existía un esclavo que entra a Egipto y salga. No, era imposible salir. Estaba Egipto tan protegida, era peor que la muralla de Berlín, peor que la muralla la muralla de hierro, era algo inviolable. Aparte de los soldados y de la aduana que había y de los disparos de los costes, aparte de todo eso, había perros embrujados alrededor de Egipto, que era imposible que un esclavo se escape de Egipto. Era potencia mundial, potencia económica, potencia militar. A propósito, Dios hizo que Egipto sea una potencia para que no digan que fueron esclavos de esclavos, que digan que fueron esclavos de una potencia, por lo menos, ¿no? Por el respeto del pueblo de Israel, que fueron esclavos por lo menos de un pueblo de nivel alto, no fueron esclavos de otros esclavos. Y sin embargo, los saqué de ahí de manera increíble, inconcebible. Dejamos en ruinas a Egipto. Egipto quedó en ruinas. Destrozada quedó. Ejércitos enteros salieron y se convirtieron en un pueblo elegido, todo lo que ustedes vieron.
Eso les tiene que dar la fuerza cuando van a la guerra y ven a los ejércitos numerosos en contra de ustedes. La persona en la lucha de la vida a veces también dice, es que no puedo, tengo muchas adversidades, el Yetzer Hara tiene muchas armas en contra de nosotros, por acá hace algo para hacerme enojar, y por acá hace algo para hacerme gritar, y por aquí para debilitar mi fe. No puedo, me siento muy débil. Dice a no temas, porque Dios está contigo, el mismo Dios que te sacó de Egipto. Vaya que Karujem la Miljamá, cuando ustedes se acerquen a la guerra, Benigasha Cohen de Diber Elam, se va a acercar el Cohen, había un Cohen especial para esto, Cohen Mashuach se llamaba, Mashuach Miljamá, ungido especial para dirigir al pueblo de Israel en la guerra. Miren qué filosofía. ¿Quién era el dirigente del pueblo de Israel en la guerra? ¿Quién era? Un Cohen Gadol, es decir, lo máximo de espiritualidad. Y él los acompañaba en la guerra. Y él, antes de salir a la guerra, les decía, les decía a ellos, Shema Israel, escucha Israel, Atem Kerevim Ayom la Milhamá lo Ibechem, ustedes se acercan hoy para guerrear contra vuestros enemigos. Al Yerach Levavchem, que no se debilite, no se ablande vuestro corazón. Al Tireu, no teman, de Al Tachpezu, no se acongojen, de Al Tarzu, y no se rompan, no se sientan, no se acobarden delante de ellos. ¿Por qué? Que Hashem lo quejen, porque Dios de ustedes, Haolejim Hashem, que Él va con ustedes a la guerra para luchar por ustedes contra sus enemigos, los Shiadhem, y para salvarlos. El Cohen tenía que advertir al pueblo de Israel, a los soldados tenía que advertir, pobre de ustedes si van con miedo a la guerra. Tienen que ir con seguridad, con firmeza. El miedo, hay una Gemara que dice, toda persona que tiene miedo de algo, al final le sucede. Se dice la Gemara en Masejet Sanedrín, se aprende de Iov, y Iov es una persona de mucho éxito económico, social, familiar, político, moral, espiritual, en todos los niveles. Y después su situación se empeoró de un día para el otro, perdió su riqueza, perdió su familia, perdió todo y perdió su salud también. Parecía un viejo de 80 años, era un joven de 30 años, parecía un viejo de 80 años de chupado que estaba de la enfermedad que había hecho. Entonces él discutía con sus amigos, vinieron sus amigos a consolarlo, y él discutía que por qué Dios a los buenos les hace esto y todo ese debate. Y una de las cosas que dijo Iov, dice, Vasher y Agorti y Agoli, lo que siempre temí me sucedió. Siempre yo tenía miedo que algún día pierda el dinero. Siempre tenía miedo de perder mi salud. Siempre tuve miedo de perder mi familia. Me sucedió. Le dice el Cohen al pueblo de Israel, cuidadito con ir a la guerra con miedo. Tienen que ir con seguridad, con firmeza. Cuando los judíos iban a la guerra era algo muy en las guerras de Mitzvah, la conquista de Israel, no podía morir un solo soldado. Uno dice, pues es normal, ganamos la guerra, pero hay corbanos. No, uno solo. En la Perashá Matot, en la guerra que hizo Moshe con Midian, ahí dice, Lonifkad Mimenu Ish, un soldado, hicieron la cuenta del censo, todos los que fueron regresaron y ganaron la guerra. En la guerra de Yoshua que hizo, en una de las guerras de la conquista de Israel, ganaron la guerra, mataron a miles y miles de soldados enemigos, decenas de miles, y Yoshua estaba muy triste. ¿Por qué? Porque murieron 36 soldados judíos. Y dijo, no puede ser, hizo una convocación y reunió a todos los soldados, dijo, ¿qué pecado han hecho? ¿Por qué? No puede ser. Dios prometió que ni uno puede morir. ¿Qué pasó que murieron 36? Oye, pero en una batalla de esta magnitud, 36 soldados no es nada. En la guerra de los 6 días, que fue un milagro, un gran milagro. ¿Por qué fue un gran milagro? Porque ahí discutían, antes de la guerra de los 6 días, eran 100 millones de árabes contra 1 millón de judíos. Todos los países árabes contra los judíos que apenas empezaban a nacer el Estado, no el Estado, porque como judíos nacimos hace más de 3.000 años. Y había discusión entre 3 dirigentes políticos de Israel. Estaba entre Golda Meir, de la política, Moshe Dayan, de los militares, y creo que era entre Ben Gurión también. Si es que llegamos a ganar la guerra, ¿cuántos muertos, cuántas bajas vamos a tener? Unos decían 80,000, otros decían 100,000.
Y otros decían 120,000 si es que ganamos. Si perdemos, ahí decía Natzer, todos al mar. Todos niños, todos al mar. Uno no va a quedar en Israel. Pero si ganamos, había discusión si 80, 100 o 120. Dice que todos los jardines de Haifa fueron designados para panteón. Todo Haifa va a ser un gran cementerio, si es que ganamos la guerra. Y al final, todos sabemos cómo terminó la guerra. En 6 días se resolvió y hubo 600 bajas. ¿Qué es eso? Una victoria impresionante, un triunfo, una euforia, era algo incalculable la alegría que hubo, la emoción. Ahora quiero que sepan que desde esa guerra empezó el movimiento de Teshuvah en Israel. Había un soldado que era ateo, y llegó al cótel cuando estaban conquistando el cótel, llegó al cótel y se le salían las lágrimas. Y le preguntaban, ¿qué lloras si tú no crees en esto? Y dice, no sé, se me salen solas. ¿Ok? Entonces eso, él en ese momento él se dio cuenta que él decía que era ateo, pero adentro era más religioso que cualquiera. Ahí empezó el movimiento de Teshuvah. 2 semanas después de la guerra, a los 6 días, había una revista en los puestos de los periódicos que la ponían así, anunciada para afuera grande, decía, Zelo Hayanes, esto no fue un milagro. Este es nuestro ejército. Porque era peligrosísimo que la gente empiece a creer en milagros. Si la idea del Estado de Israel es creer en Tzahal. Y después vino la guerra de Kippur y demostró cómo Barminan estábamos a punto. Yo leí la historia, ahora que fueron 25 años de la guerra de Kippur, leí un artículo como Moshe Dayan le dijo a Golda Meir, este es Jorban Abayit Ashlishi. Dijo, esta es la destrucción del tercer templo. Como que ya no se veía. Yo leí la cronología de la guerra, era algo espantoso, no se podía. Ahí sí se dieron cuenta dónde está. No, nuestra fuerza aérea, mándale 5 aviones y los sacaban. Mandaban 5 y no volvían, mandaban 20 y no regresaban, mandaban 50 y no regresaban. Se quedaron sin armas. Ese ejército, llegaron a las fronteras de Tiberias, el enemigo llegó, y nadie sabe por qué se detuvo. Si seguían, ellos se detuvieron porque dijeron, seguro los judíos nos están preparando una emboscada. No puede ser que no hay resistencia, no puede ser. Si seguían, ya estaba Tiberias en sus manos, y ya seguían, ya estaban adentro. Entonces todo eso, volvemos otra vez, siempre en la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Israel fue a triunfar con la fuerza de Dios. Con la fuerza de Dios triunfaba. Dicen, soldados cuentan, eso fue de la guerra de los 6 días, soldados de los 6 días cuentan que de repente se encontraban 3 soldados contra 300. Y ya está, estamos perdidos. De repente veían adelante, Dios así cuentan, veían como una imagen, veían como 3 viejitos caminando de blanco que decían, somos Abraham, Isaac y Jacob. Y no sabían cómo desaparecían los enemigos. Cosas cuentan así, cosas increíbles. Ese es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel nunca confió en su fuerza, nunca. Siempre confió en la fuerza de Borolán. Y es lo que le dice el Cohen. No vayan con miedo. El miedo es el que tiene miedo es la prueba que no está con Dios. Porque el estar con Dios no puede haber miedo. El estar con Dios genera seguridad. Si tú estás, Lavdil, si tú tienes 4 guaruras que están al lado tuyo, así, tú vas así, a la que estás protegido. La persona que sabe que está con Dios se siente protegido. Y si sientes miedo, el miedo es un reflejo de la distancia que tienes del Creador. Y por eso el Cohen advertía al pueblo de Israel. Fuerza, seguridad. No vayan a tener miedo, que el miedo atrae los problemas. Ese es un secreto que nos enseña, muy grande, que nos enseña aquí la Torah. Dice en la misma perashá de esta semana, dice así, la perashá que leímos el sábado pasado, esa es la relación que estoy encontrando entre la perashá y la haftará. En la haftará le dice Dios, ¿quién eres tú para tener miedo? Y en la perashá le dice el Cohen a los soldados, no tengan miedo. La perashá dice así, que ataba el Haaretz, tú vas a llegar a la tierra, Asher Hashem lo queja no tenlas, que Dios te da a ti, lo tilmad la azot, no aprendas para hacer que tu avot agoimaem, las abominaciones
las asquerosidades que hacen esos goim que yo voy a expulsar de la tierra, los kenanitas. ¿Qué cosas hacían? Lo imatzebeja, que no haya en ti, ma'avir beno ubito baesh, gente que pasa a su hijo y a su hija por el fuego. Era un culto, Abodat Molech, dice Rashi, Osim Medorot Esh Mikan o Mikan, hacían fogatas de fuego de un lado y del otro, Ma'avirot Ben cruzaban a los hijos en el medio de las dos fogatas sin quemarlos. Y había otra que era quemándolos, pero este era un sacrificio de pasarlo entre dos fogatas. Una especie de como que ese culto no lo vayan a hacer. Tampoco pueden hacer Kosem Kesamim. No puede existir dentro de Israel Kosem Kesamim. ¿Qué es Kosem Kesamim? Gente que hace tipo, ¿qué es magia? No es magia. Yo sé que Kosem es magia, pero Rashi dice así. Es de Kosem. ¿Qué es Kosem? Aojez et maklo, el que agarra su bastón. Romer imelech imlelech. Si se me cae para la derecha, quiere decir que es buena suerte. Si me cae para la izquierda, quiere decir que es mala suerte. Superstición. Vejen Omer, y así está escrito en el profeta, Ami be'etzoish al, mi pueblo en vez de consultar con Dios, van y consultan a su madera, a su palo, para la derecha, para la izquierda. Eso es Kosem, que también es prohibido de la Torah. Meonen, tampoco puede haber personas que hagan Meonen. ¿Qué es Meonen? Dice Rashi, Rabbi Akiva Omer, Elunot Meonot. Rabbi Akiva explica, son los que ponen fechas, que dicen, esta fecha es buena para empezar un negocio, esta fecha es buena para esto, hoy no vengas a cobrar, no quiero empezar la semana con el pie izquierdo, que le ponen fechas. El judío no tiene fechas, para el judío domingo, lunes, martes, miércoles, es todo igual. Dios es la suerte, no es otra cosa. No depende uno de las estrellas para tener buena suerte, depende de la comunicación con Dios. Entonces no vayas a ser de aquellos. No aprendas esas asquerosidades de esos goim que ponen fechas para las cosas. Dice, esta fecha es buena, no hay fecha buena. Todo es bueno estando con Dios y todo es malo lejos de Dios. Nahesh, acá dice que no. Espérense. Nahesh, ¿qué es Menahesh? Menahesh es una persona que dice Pitón Aflamipiv, se le cayó el pan de la boca, Barminan, que sí que que va a perder el pan, que va a perder la parnasá. Tzviv Sikova Derech, un venado le cruzó en el camino, se le cruzó un venado, Barminan, un gato negro, que sí que le va a pasar algo, lo halen. O Maclona Falmiado, se le cayó el paraguas, quiere decir que se le va a caer, la pierna, todo ese tipo, todo eso se llama Menahesh, prohibido. Estas son abominaciones. Hashef, tampoco que haya brujerías dentro de ustedes. De Jover Haber, ¿qué es Jover Haber? Gente que junta víboras o alacranes a un lugar para hacer algún tipo de brujerías. De Shoel Ov, ¿qué es Ov? Una brujería que se llama Pitón, que una brujería que empieza a hablar la persona desde su axila. En vez de hablar de la boca, cierra la boca y empieza a hablar de la axila, y atrae muertos, almas de muertos, y empiezan a hablar de la axila. Que no hayan ustedes eso. De Ideoní es otra cosa. Ideoní es un animal que se llama Idoa, que agarran un hueso de ese animal y se lo ponen dentro de la boca y el hueso empieza a hablar también dentro de la boca con brujería. De Deresh Lametim, tampoco personas que consultan con los muertos. Acá trae de qué manera lo hacían, que agarraban un cráneo y empezaban a hacer bajar el alma y hablar con él, todo tipo de cosas. Todo eso no puede existir en ti. ¿Por qué? Kitoavat Hashem kolosele, porque esa asquerosidad, esa abominación de Dios, todo el que hace eso. Ubiglara Todebotal, y por estas abominaciones, Hashem lo queja Morisho Tampaneja, Dios nos va a expulsar de la tierra de Israel. Tú no puedes hacer eso. Tamim Tiyoim Hashem lo queja. Tú tienes que ser íntegro con Dios, inocente. Dice Rashi que es Tamim, Italech y Movit Mimut, sé inocente con él, de Techapelo, ten esperanza en él, de Lotach Korah Haratirot, no investigues futuros, el Akolma Sheavo Aleja, todo lo que Dios te manda, Kabel Bitmimut, recíbelo con integridad. Si tú eres Tamim, vas a estar siempre con Dios. Pues tú empiezas a acudir a ver qué brujerías, qué va a pasar, qué no va a pasar, qué dijeron, que el eclipse, que se va a destruir, nada. A ti nada más lo único que tienes que preocuparte es estar íntegro con Dios y tener esperanza en Él, nada más. Nada más no confiar en ninguna otra babosada, en ninguna otra tontería. La persona que acude a estas cosas, entonces esas cosas pueden tener influencia sobre él. Es sabido. La brujería puede influenciar solamente en un judío que se entregó a ella,
que acudió a ella, las tazas y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque los goim estos, Asheratay Oreshotam, que tú vas a expulsar a ellos, el Meonenim del Kosenim Ishmau, ellos hacen caso a brujos y a magos y a todo tipo, ese tipo de personas, de astrología, de atá, pero tú, Logen, Natal de Hashem lo queja. No es esa la suerte que Dios te dio. Dios te dio la suerte de no depender de supersticiones, depender directamente del que manda todo. Así un ejemplo por Israel le mala mina mazar. Israel están por encima de las estrellas. ¿Qué quiere decir? Ahorita está lloviendo. ¿Puede una persona no mojarse? No. Tiene que poner un paraguas. ¿Cómo puede una persona no mojarse sin usar paraguas? Estar arriba de las nubes. El avión está arriba de las nubes, no se moja. Está uno arriba de las nubes y dice, qué día bonito, mira el sol, qué bonito, está negro abajo, un diluvio, se está inundando el país de abajo. No, que tú cuando estás en el avión y vienes de viaje, dices, mira qué día precioso me va a tocar llegando. Y de repente cuando empieza a bajar y pasas nubes, que de repente se puso feo, no se puso feo de repente. Siempre estuvo bonito, nada más tú estabas arriba de las nubes, estaba todo bien. Te metiste por abajo, pues está feo el día. El pueblo de Israel puede subir, tiene un cohete para subir por encima de la suerte, por encima de las estrellas, por encima de la astrología. Tú estás con Dios en el trono celestial. Si tú te bajas abajo de las nubes, ahí estás bajo influencia de las estrellas, necesitas Shebes, necesitas todo tipo de cosas. Pero tú estás con Dios, no necesitas nada. El otro día una persona me trajo un Shebe, un joven que estudia Torah, me dijo, es bueno, lo agarro. Le dije, no sé, yo nunca en mi vida lo usé, si quieres usarlo, no sé si es bueno, si es malo, pero ¿por qué tenemos que depositar nuestra fe en esas cosas? Tenía yo un alumno, Baal Teshuvah, que cuando yo lo conocí no creía en Dios, me dijo, a mí primero demuéstrame que existe Dios. Después ya Baruch Hashem fue creciendo, ahí está Shomer Shabbat, Tevilá, muchas cosas más, Baruch Hashem, todavía está avanzando cada vez más. Él era campeón de golf, soltero todavía, campeón de golf. Cada vez que se iba al golf, su mamá le decía, llévate esto, póntelo en tu mochila. Y él le decía, mamá, ¿y eso para qué sirve? Dice, eso es para protección, eso te va a ayudar a que tengas buena suerte. Le dice, entonces dame una más grande. Entonces, ¿por qué me das una tan chiquita? ¿Qué te burlas de nuestras tradiciones? Esas son nuestras tradiciones. Nuestras tradiciones, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, eso es lo que te protege. La mezuzá te protege, el tefilín te protege, las mitzvah, y no la mezuzá en sí, no el tefilín en sí. La mitzvah del tefilín es la que te protege, la mitzvah de mezuzá. No el estuche te protege, sino la obra de bien que haces, esa es la protección de Am Israel. No sé, eso es otro tema, Shemirah, porque ahí está el nombre de Dios y la fe que uno tiene en el nombre de Dios que está ahí, esa es la fe. La fe es la protección, lo que protege a la persona más que todo. ¿Por qué Dios le da abominación el que hace estas cosas? ¿Por qué? Porque la gente que cree en todas estas cosas no comprometen. No se compromete. Tú haz lo que quieras y lleva tu shebbe. Come cerdo, pero con el shebbe estás protegido. Haz lo que quieras. Es más fácil, ¿verdad o no? Pero la otra protección que es, cuídate de mitzvot, haz mitzvot, no hagas averot, no hables la shmara, no hagas pleitos, pues es más difícil, es más fácil con el shebbe estar protegido, ¿verdad? Y por eso Dios dice, eso es abominación. ¿Por qué? Porque eso es escaparse de compromisos, escaparse de la integridad, escaparse de la superación. Todo ese tipo de cosas de brujerías surgieron cuando la humanidad quería no estar comprometida con nada moral, nada más tener cosas que lo protejan sin compromisos de superación personal. Y la Torah exige para tener protección la superación. Te superas, estás más protegido. Te dejas de superar, estás más vulnerable. Entonces por eso Hashem reclama, ¿quién eres tú para tener miedo? ¿Por qué tienes que estar buscando shebbes y cosas raras? Dirígete a la fuente. Tú tienes las armas para protegerte. ¿Cuáles son las armas? ¿Qué le decía al Cohen? ¿Qué le decía al Cohen Gadol a los soldados? Shema Israel, aten querubim, escucha Israel. Ustedes se acercan ahora a guerrear contra el enemigo. ¿Por qué le decía esta frase, Shema Israel? Ustedes vieron que cuando hay una situación de peligro, dice Shema Israel, así uno dice, o cuando de repente dicen, oye, es que van a venir a visitarte 20 personas, ay, Shema Israel, no tengo la... ¿Por qué decimos Shema Israel? ¿Qué tiene que ver Shema Israel con eso? ¿Qué quiere decir Shema Israel? Escucha Israel. ¿Qué quieres que todo el mundo escuche que vas a tener 20 visitas en tu casa? ¿Por qué gritamos Shema Israel? ¿Qué quiere decir Shema Israel?
Una vez le pregunté a un señor ignorante que todo el tiempo se la pasaba diciendo Shema Israel. Cada cosa, ¡ay, Shema Israel! Le digo, ¿qué es esto, Shema Israel? ¿Se sálvanos Dios? Le dije, Shema Israel no quiere decir sálvanos Dios. Nada que ver. Yo diría, Ana, hacemos y Ana, por favor Dios, hágame. Pero Shema Israel es otra cosa. Shema Israel, Hashem, Elokeinu, Hashem Echad. Escucha Israel, Dios nuestro es uno solo. ¿Por qué decimos eso en cualquier situación de miedo, de peligro? ¿Por qué? Yo creo que se aprende de aquí. No, yo cuando era chico pensaba que por si nos pasa algo que sea lo último que decimos, ¿no? Porque la persona se va del mundo con Shema Israel, pero entonces con las visitas no tienes que decir eso. Cuando el niño ensució la casa no tienes que decir Shema Israel, ¿verdad? ¿Por qué decimos, se aprende de aquí esta por allá? El Cohen le decía a los soldados cuando iban a la guerra, escucha Israel. ¿Qué quiere decir escucha Israel? Dice Afilu en Bajem Zehut era Kriyat Shema Bilbad. Si ustedes llevan con ustedes el Zehut solo de Kriyat Shema, nada más el Zehut de Kriyat Shema, de decir el Shema en la mañana, en la noche, eso solo es suficiente para que Dios los salve de la guerra. Por eso les recordaba antes de la guerra, Shema Israel. Ustedes dicen Shema Israel en la mañana, dicen en la noche, ya vayan seguros. Entonces por eso cuando tenemos una sensación de peligro gritamos Shema Israel. ¿Para qué? Para recordar ante Dios. Nosotros somos aquellos que gritamos todos los días 2 veces con amor Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Eso que nos proteja, la mitzvah del Shema Israel que nos proteja, el recordar todos los días que hay un solo Dios, que nada en el mundo puede hacerme algún daño si Él no lo autoriza, si Él no lo permite. Esa fe me da, mira, fuerza. Dice Rav Chaim Volozhin en un libro que se llama Nefesh HaChaim, algo impresionante. Dice, cuando una persona se encuentra en una situación de peligro, y un peligro grave, ya están por dispararle o algo así, una situación de peligro de cualquier tipo, si la persona en ese momento cierra los ojos y se concentra, una concentración absoluta de 3 palabras, En Od Mi Levado, no hay ninguna fuerza fuera de Dios. No hay. Nadie me puede hacer nada, ni el que está aquí con la pistola. Nadie, si Dios no quiere, nadie, aunque nada, no me puede, nadie me puede hacer nada. Si se concentra en eso y no se desconcentra un segundo de este pensamiento, le pueden disparar y la bala no le pega. Así dijo Rav Chaim Volozhin. Eso lo dijo hace 200 años. En la Segunda Guerra Mundial hubo un rabino muy grande que estaba en una situación que lo agarró un soldado nazi, lo agarró escapándose y ya estaba a punto de dispararle, y él se acordó de esto y él tiene una fuerza de concentración. En ese momento es muy difícil concentrarse, uno trata de buscar de manera de escaparse o algo. Él dijo, no, yo voy a buscar esta escapatoria. Cerró los ojos y se concentró, pero así dijo, no, a mí no me pueden hacer nada, a mí no me pueden hacer nada, nadie. Dice que él no sabe cómo de repente apareció en otro lugar y se escapó, y se salvó y llegó a Israel, y él mismo lo contó. Estuve hace un año en un lugar y escuché un rabino que dio una conferencia y contó que su rabino de su yeshiva, una historia que él vivió en la guerra también eso fue en Rusia, no en Alemania, que también se habían escapado un grupo de Bajorei Yeshiva y se habían escondido en un lugar, estaban estudiando Torah, y un día llegaron los bolcheviques y dijeron, ustedes son rebeldes, ustedes son del otro grupo, porque había entre ellos 2 grupos, los vamos a matar a todos ahora mismo, no sé qué. Y el rabino les explicaba, nosotros somos nada más gente que estudiamos Torah, no pertenecemos a la política, no, ustedes y esto, y los voy a matar ahora, y todos contra la pared y todo. Y así, después de mucho que ya no pudo ablandarlo, que ya iba a matarlos a todos, se paró el rabino y le dijo, tú a mí no me puedes hacer nada. Dice, ¿cómo? Pues tú a mí, si Dios no acepta, tú no me puedes matar. Si yo aquí tengo la pistola, yo los hago con una coladera, los voy a hacer ahorita. A mí tú no me puedes hacer nada si Dios no autoriza. Se lo dijo 3 veces, pero con una seguridad, es de que el comandante se volteó y se fue. Así lo contó un alumno de uno de los jóvenes que estaba ahí presente. La fuerza que tiene el pueblo de Israel con su emuná, con su fe, con las mitzvot. El yudí tiene que saber la protección del yudí, Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad. En la misma, Mago, fíjate si llegaban mis alumnos de Gemara. En la misma perashá de la semana, cuando el Cohen les decía no tengan miedo, había algo muy raro. ¿Qué les decía? Les decía,
Vediberú a Shoterim el Am Lemor. Los policías hablaban con el pueblo y decían, ¿quién es aquel hombre que construyó una casa y no la inauguró? Que vaya y que regrese a su casa, por si va a morir en la guerra y otro hombre la va a inaugurar. Jazito, 2 años, 3 años hasta que la construyó, la remodeló, la hizo, y ahora va a caer en la guerra. Da lástima, ¿no? Entonces mejor que se regrese y que no vaya a la guerra. ¿Y quién es el hombre que plantó un campo y no llegó a estrenarlo? Porque el campo de uva, de viñedo, los 3 años primeros no se puede usar la fruta, hay que tirarla. El 4º año hay una mitzvah de rescatar la fruta por dinero, mandar el dinero a Jerusalén y entonces se puede comer la fruta. Aquel que no llegó al 4º año, que estaba en el 4º año y todavía no alcanzó a rescatar la fruta y a disfrutar de su campo, que regrese, que no vaya a pelear por si va a morir en la guerra. Y otro hombre va a estrenar su campo. ¿Y quién es el hombre que se comprometió con una mujer y no se casó con ella? Que regresa a su casa. ¿Por qué? Por si va a morir en la guerra y otro hombre se va a casar. Es algo muy triste, que hasta que se ganó a su novia, hasta que la conquistó y hasta que se comprometió con ella y al final no se pudo casar. Entonces mejor que se regrese, que no vaya a la guerra. Regrese, que no vaya a pelear por si va a morir en la guerra y otro hombre va a estrenar su campo. ¿Y quién es el hombre que se comprometió con una mujer y no se casó con ella? Que regresa a su casa. ¿Por qué? Por si va a morir en la guerra y otro hombre se va a casar. Es algo muy triste, que hasta que se ganó a su novia, hasta que la conquistó y hasta que se comprometió con ella y al final no se pudo casar. Entonces mejor que se regrese, que no vaya a la guerra. Y aquel que no tiene esas 3 cosas, que no tiene que inaugurar una casa o estrenar un campo o casarse con una mujer, no importa, si se muere no pasa nada. Va a dejar viuda, 6 hijos, esto no pasa nada. Nada más estos son los problemas. ¿Están escuchando la pregunta? No me dijeron que no tengo que tener miedo. No me dijeron que vayamos seguros, que no puede morir ni uno y ahora me dices, espérate, si no inauguraste una casa, no vayas porque puedes morir. Si no estrenaste el campo, no vayas porque puedes morir. Y los demás, no importa. ¿Por qué no dicen aquel que no hizo el bar mitzvah de su hijo, que falta poco para el tefilín, que se regrese porque Jazito por si va a morir? Y es algo muy triste que el papá no llegó al bar mitzvah de su hijo. No dice. O aquel que... ¿Por qué no dice otras cosas? ¿Qué pasó aquí? Y no me estás diciendo... Así se mandan soldados. Imagínense ustedes. Imagínense en este panorama. Están todos los soldados. Primero viene el Cohen y dice, no tengan miedo, ustedes van con Dios y vayan seguros. Todo. Viene después los policías y dicen, espérense. ¿Hay alguno aquí que construyó una casa y no la inauguró? Que no salga a la guerra. ¿Por qué? Quizá va a caer en la guerra. Y Jazito, oye, ¿nosotros qué? ¿Nosotros no valemos? Él vale porque va a inaugurar su casa y nosotros, yo también tengo muchas cosas importantes que no quisiera perderlas. Y así desanimas a los soldados. Y al último que les dice, en la 4ª cosa. Y dicen los policías, ¿quién es aquel hombre que tiene miedo y que le da miedo de ir a la guerra? Que regrese a su casa para que no desmoralice a los demás soldados. ¿Qué está pasando aquí? Escuchen bien, esto es impresionante, lo descubrí el año pasado por primera vez en mi vida. Dice el Targum, Jonathan Ben Uziel, es una traducción en arameo de la Torá. Dice, ¿quién es el hombre que construyó una casa y no le puso mezuzá? Que regrese, ¿por qué? Por si va a provocar el pecado de no poner la mezuzá. Eso lo va a hacer caer en la guerra. Los demás no tengo miedo que caigan, nadie puede caer. Pero este que tiene ese ángel que acusa, mira Dios, cuánto gastó para construir su casa y para remodelarla y para arreglarla y para poner los mármoles, la cortina, y ahora todavía no compra las mezuzot porque no encontró el precio barato, porque se las están dando muy caras. Esa acusación que puede tener en el momento del peligro de la guerra, eso lo puede hacer caer. ¿Y quién es el hombre que plantó un campo y no cumplió con la mitzvah de rescatar el fruto por el dinero y mandarlo a Jerusalén? Esa acusación de no cumplir con esa mitzvah, así es el Targum. ¿Y quién es el hombre que se comprometió con una mujer y no se casó? Hay una mitzvah en la Torah
que cuando se casa uno con una mujer tiene que alegrarla un año entero. Y la falta del cumplimiento de esa mitzvah puede provocarle barminan. Por eso el marido no puede salir de viaje el primer año de casado. No debe salir ni de negocios tampoco, sin ella. Porque la falta de la mitzvah de alegrar a la mujer el primer año puede provocar en estos el pecado de no alegrar a su mujer el primer año, y eso va a hacer que caiga en la guerra. Y a lo último decían, ¿y quién es el hombre que tiene miedo? ¿Qué es que tiene miedo? Dice Rashi, hallaré el que tiene miedo, me averoche veado de algún pecado que hizo, que sabe que cometió algún pecado. Tenemos que saber un secreto. Cuando le viene un miedo a la persona, es porque el subconsciente le está diciendo, estás desprotegido. Algo hiciste que te desprotege. ¿Qué tiene que hacer la persona? ¿Cómo tiene que hacer uno? Poner alarma, poner policía, es peor. Ellos quizá te pueden robar más que los ladrones. Entonces, ¿qué haces? Hatati, Aviti, Pashati. Y se resuelve el miedo. Quita el pecado de dentro de ti, haz una mitzvah y te proteges. El pueblo de Israel no cree ni en brujerías, ni en shebes, ni en policías, ni en guaruras, ni en escoltas. El pueblo de Israel cree en dos cosas, en mitzvot y en averot. Mitzvot es protección y averot son grietas, son brechas. Y eso es lo que decía el Cohen. Vayan seguros y vayan con firmeza. Por si tienes una casa sin mezuzá, mejor no vayas a la guerra. Porque te puede provocar esa acusación que caigas. Ese es el Yehudí. El Yehudí no le teme a los problemas. El Yehudí sabe llegar a la raíz del problema. Sabe encontrar de dónde vienen las cosas. Y eso genera potencia. Lo otro genera impotencia. Quiero contarles algo también de la perashá de la semana. Lo leí en la mesa de Shabbat con mis hijos. Y Baruch Hashem, ya muchas conferencias he armado después de tomar la costumbre de leer con ellos un párrafo de Midrash Tanjumá cada Shabbat. Y esto para mí fue nuevo. Dice acá así, que había una vez, sucedió una vez con Rabí Anai y Rabí Ohanan, que estaban sentados en los portones de Tiberias. En la entrada de Tiberia, ahí acostumbraban a reunirse los retirados, los filósofos, los científicos, gente que le gustaba pensar. Se ve que en los portones de las ciudades se reunían. Ahí estaban estos dos jajamim estudiando Torah entre ellos, y había ahí también dos astrólogos. Vieron dos judíos, voy a traducir directamente para no hacerlo más largo, vieron dos judíos que salían al trabajo, por los portones salían a su trabajo, iban fuera de la ciudad a trabajar. Dijeron los dos astrólogos, estos dos judíos salen y no entran, porque en la astrología de ellos dice que una víbora los va a picar y los va a envenenar hoy. Escucharon Rabí Anai y Rabí Ohanan esta profecía de los astrólogos. ¿Qué hicieron? Se sentaron ahí en el portón todo el día. Dijeron, queremos ver qué tan cierto es lo que dijeron los astrólogos. En la tarde regresan estas dos personas, normal, felices, sonrientes, les fue bien el trabajo con su dinero. Rabu Otam, Rabí Anai y Rabí Ohanan, los vieron Rabí Anai y Rabí Ohanan a estos dos judíos y le dijeron a los astrólogos, ¿no dijeron ustedes que estos dos judíos salen y no entran? ¿Que la víbora los va a envenenar? Dijeron, sí, así está escrito en su estrella. Le dijeron los jajamim, ahí está, salieron, Beshalom, Benichnesú, Beshalom, no les pasó nada. Los astrólogos se quedaron así y dijeron, no puede ser. Le dijeron a los judíos, Imbrúlanos, díganos, más citen vaya más de, ¿qué hicieron el día de hoy? ¿Qué hicieron? No es la historia que ustedes conocen, hay una nueva, para mí fue nueva esta. Le dijeron los judíos, no hicimos nada, nada especial, normal, lo que hacemos todos los días. Que Shem Shainu Lemodim la Azot, hicimos lo que hacemos todos los días. ¿Qué? Karinu et Shema Veitpalalnu. Dijimos Shema y la mirá. Eso, no hicimos nada especial. Un día rutinario. Amru Laem, le dijeron los astrólogos, Yehudimatem. Ustedes son judíos. En dibre astrologim mitkaimim bachem. Las palabras de los astrólogos no se pueden cumplir en ustedes. Sheatem Yehudim. Y eso es lo que dice la parashá de Atá. Lo gen natan leja Hashem, lo que tú no tienes esa suerte, Dios no te dio esa suerte como ellos que dependen de todo tipo de brujerías. Tú puedes estar por encima de todo esto. Tú dices Shema Israel y la Amidá, el Zehut de eso nada más. Quiere decir, escuchen bien que está escrito aquí. En la estrella de estos dos judíos estaba escrito que tenían que morir. Y ellos lograban un aplazo todos los días de 24 horas.
Decían Shema Israel la mirada, se pasó para mañana. A otra vez Shema Israel, la persona no sabe qué cosas está posponiendo con su rezo. Muchas veces la gente se queja y dice, yo rezo todos los días pero no veo ningún efecto. Tú sabes que hubiera pasado. Hay gente que dice, no, es que la situación está zift y con todo y que rezo. Si con todo y rezo está zift, ¿te imaginas lo que hubiera estado sin rezar? No tienes ni idea, ni lo podrías contar quizá. Baruch Hashem que lo puedes contar. Había una vez en Inglaterra, dijeron que ahí fue la primera vez que pusieron la ley, que los que van en moto, los que van en moto tienen que usar casco. Ahí empezó la ley. Después ya se transmitió a todo el mundo. ¿Por qué? Porque pues, los accidentes de motociclistas eran fatales. De repente una vez vino ¿cómo se llama? Un doctor, un médico importante que atendía urgencias. Dice, ¿saben qué? Cancelen esa ley. Que vuelvan a manejar sin cascos. ¿Por qué? Dice, desde que usan cascos hay más accidentes. ¿Por qué? Dice, diario me llegan 10 a las salas de urgencias. Dice, tonto, antes se iban al cementerio. Dice, ahora, por el casco, llegan a la sala de urgencia. Y si la persona a veces dice, no, mira, estoy rezando y me va mal. Y sin eso, sin el casco, quién sabe, ya ni lo cuentas. ¿Ok? La persona no sabe el efecto de las cosas que uno hace. Uno lee Teilim, uno dice Shema, uno da una tzedakah, uno se calla una ofensa, uno evita un pleito y no sabe qué ruido hace eso en el Shamaim. Cuántas cosas negativas que tenían que suceder se frenaron dicen que el temblor que hubo en Turquía antier fue de la misma escala de la que hubo en México hace un mes y medio. Y hubo miles de muertos y decenas de miles de heridos y ciudades enteras destruidas. Uno no sabe sus tefilot, qué efecto están haciendo sus Shema Israel, sus mitzvot. Nunca te vayas a dormir sin decir el Shema. Y nunca te levantes en la mañana y empieces a hacer ninguna actividad sin decir el Shema. Y no digas, yo lo hago todos los días y no siento nada. Pues, no te imaginas qué podría pasar si no lo haces. La fuerza, la protección de Am Israel, dejen Shebes y dejen todo. Cada vez que sientes algo de miedo, haz esta receta y vas a ver que es infalible. Hatati, Aviti, Pashati. Perdóname Dios de todos mis pecados y haz una mitzvah. Y vas a ver cómo después de medio minuto se te quita el miedo. Porque el miedo es sinónimo de pecado. El subconsciente grita, estás desprotegido, hay una grieta, hay una brecha, como le dijo el Cohen si tienes una casa sin mezuzá, no vayas a la guerra, puedes caer. Si tienes un campo sin estrenar, tienes un problema. Si tienes a alguien que lo odias y que no te llevas con él, no es que me cae gordo. ¿Qué es me cae gordo? La Gemara dice que la persona que pasa más de 3 días sin hablar con su compañero porque está enojado, cada segundo y segundo es una chuleta de puerco. Lo tisnae tajija bilbabeja. No odies a tu hermano en tu corazón. En tu corazón, dice la Torah. Cada segundo que tienes odio sobre alguien en tu corazón, que se manifiesta en no hablar con él, cada segundo es un pecado. Eso es una grieta, es una brecha. Si tienes miedo es por ese odio. Cada segundo que alguien está sufriendo por tu culpa, eso es una grieta, eso te puede provocar problemas. De eso sí ten miedo. Eso resuelve. Si quieres quitarte los miedos, atiende esas cosas. No vayas a brujerías, no vayas a shebbet, no busques, quiero una verajá. No verajá, resuelve el problema de raíz. El problema de raíz se resuelve con Hatati, Aviti, Pashati, y ese es el mes de Selijot, ese es el mes antes de Rosh Hashanah y Kippur. La persona, hay gente que dice, no, es que me da mucho miedo. Ok, ¿y qué? Con miedo que resuelves nada. Haz algo. ¿Qué tienes que hacer? Resuelve las cosas de raíz. Reduce pecados y aumenta mitzvot. Es un secreto muy grande. Para terminar, ya que no llegaron mis alumnos de la clase, porque ellos se ponen celosos cuando dicen que por qué tienen más derecho las mujeres. Le dije, porque la clase de ellos estaba antes que la de ellos. ¿Ok? Hay un pasú que dice en Mishle Proverbios, dice el rey Salomón, Shomer mitzvah lo yedada barra. Una persona que cuida una mitzvah no puede conocer algo malo, no le puede pasar algo malo. La mitzvah es una protección. En el momento de hacer la mitzvah, ni que hablar que no le puede pasar nada. Pero no más en el momento. Como resultado de la mitzvah, no puede perder nunca. Es una ley. La mitzvah misma tiene una protección. Es algo impresionante. Una vez estuvo aquí, invité al tour de mi hijo hace unos años a un doctor urólogo que estaba haciendo teshuvah. Un doctor muy importante, muy famoso, doctor de políticos aquí en México. Lo invité, vino al tour y vio al mohel con barba, todos amontonados, todo así, todo.
cantando, gritando, Beruhim, atentos, el Moel apretado, la gente así haciendo así el codo, cortando, luego chupando. Dice, esto está en contra de todas las leyes de la medicina. En contra de todo. ¿Dónde está la esterilización? Los doctores en la cirugía están tapados la boca, no puede entrar nadie sin ponerse botas y todo. Aquí está toda la gente gritando y muévete la sangre, miren todos, Danberí, Danberí. ¿Qué es eso? Dice, esto está en contra de todas las leyes de la medicina. Le dije, tiene razón, doctor. ¿Por qué? Porque la medicina dice que eso puede provocar infecciones, infecciones pueden provocar. Le dije, pues sabe una cosa, le voy a decir una cosa. Tenemos 3000 años haciendo tour así chupando, con todo igualito, y jamás se ha escuchado que alguien murió por el Brit Milá. Jamás. Y si se ha escuchado lo aleno, es uno entre millones que en las probabilidades de la ciencia no cuentan. Porque la ciencia se maneja. ¿Cómo se maneja la ciencia? ¿Cómo saben los doctores que algo es bueno o es malo? Estadísticas. Bien, ok. Aquí las estadísticas dicen que de cientos de millones de tours que se hicieron en la historia, uno no ha muerto por motivo de infección. No ha sucedido. Entonces, una de dos. O la medicina está equivocada. Y lo más probable es esto, que la medicina tiene toda la razón, pero el zehut de la mitzvah es tan fuerte que puede proteger en todas las circunstancias. La emoción de la mitzvah, la alegría, los aplausos, la canción, todo eso que se hace en ese ambiente, eso no permite que uno que hace una mitzvah le pase algo. Dije, de cualquiera de las dos maneras, usted se tiene que hacer religioso. Si la medicina se equivocó, entonces usted ya no puede ser médico. Y si la medicina tiene razón y la mitzvah está por encima de las estrellas, por encima de la medicina, pues haga mitzvot. Se quedó así, fue una de las lecciones más fuertes que recibió. Porque tiene razón, la medicina se basa en estadísticas. Él me está diciendo que esto está en contra de todas las leyes y yo le estoy demostrando que las estadísticas dicen que nunca ha pasado nada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la mitzvah es más poderosa que las estadísticas. Ese es el pueblo de Israel. Shomer mitzvah lo de la barra. Voy a terminar con una cosa más de la perashá de la semana próxima. En la perashá de la semana próxima hay una mitzvah muy rara en la Torah, muy rara. La mitzvah de Kan Tzipor, han escuchado ustedes seguro, la del nido de un pájaro. Cuando una persona va en el camino y encuentra un nido de un pájaro, dice la Torah, Lo tikah haem alabanim. Prohibido, uno encuentra un nido, se quiere llevar a la paloma y a sus pichones, se los quiere llevar a su casa. Dice, no, prohibido. Shaleach te shalach etaem. Primero tienes que mandar a la mamá, liberarla, y después llevarte a los pichoncitos chiquitos. Etabanim tikachlach. A los huevos o a los ¿cómo se llama? A los pajaritos chiquitos, recién nacidos. Efrohim o betzim, dice la Torah. Efrohim son recién nacidos o betzim. A la mamá, mándala. Y a los chiquititos te los puedes llevar. Y si yo me quiero llevar a la mamá, no se puede. Todos que entendían que por qué es, porque para que no sufra la mamá cuando ve que se llevan a sus hijos. No es cierto que cuando regresa y ve que no están sus hijos, no sufre. No es eso. Entonces, una vez escuché esto de un jajam impresionante. Dice, uno va y se encuentra un nido. ¿Qué quiere? Uno quiere agarrar una paloma, hacerla shejita y comerse la carne. Los pichoncitos no tienen nada de puro hueso. ¿Qué dice otra? El que diga al revés, manda a los hijos. Aparte los hijos tienen más futuro. Van a crecer. Esta mamá ya vivió, ya esto. Cómete a la mamá y deja crecer a los chicos. ¿Qué mitzvah es esa? Manda a la mamá y llévate a los hijos. Explicó el jajam algo impresionante. Es algo, una enseñanza. Mamá, te agradezco a Dios toda mi vida de haber acudido a esa conferencia. Fui de casualidad a todo para buscar algo y había un rabino extranjero dando una conferencia y me quedé a escuchar. Dice así. Dice, normalmente la paloma, cuando ve que se acerca una persona al nido o hacia ella, lo primero que hace es escaparse. Es por naturaleza, tiene miedo que la atrapen. Es una naturaleza que tiene de que si ve el peligro, lo primero que hace es escaparse. Cuando vio esta paloma que se acerca a la persona a recogerla, y tú agarras a la mamá, ¿por qué no se escapó? Porque ¿cómo? Es muy difícil, intenten alguna vez agarrar a una paloma, es muy difícil porque se escapan. Si él se quedó, ¿por qué se quedó? Dijo, yo no puedo, que me pase lo que me pase, yo no puedo descuidar a mis hijos. Por eso se quedó en el nido. Pero corres peligro, sí, pues yo no puedo dejar a mis hijos desprotegidos. No voy a ser yo esa egoísta que me voy a escapar y voy a dejar a mis hijos en el peligro. Me quedo aquí con ellos y lo que le va a pasar a ellos que me pasa a mí. No puedo yo salvarme a mí y dejarlos a ellos.
Ah, la paloma arriesgó su vida para proteger a sus hijos, no merece que te la lleves. Por haber hecho una mitzvah no puede salir perdiendo. No puede existir, ese es el mensaje que hay en Kantzipor. No puede existir una situación, ni siquiera en un animal, que por hacer algo bueno salga perdiendo. Por haber hecho la mitzvah de quedarse cuidando a sus hijos, ¿al final te la vas a llevar? No, a ella la liberas. A los hijos sí llévatelos. Los hijos no hicieron ninguna mitzvah. Los hijos, pues, para eso Dios los creó, para que la persona los coma, se los lleve, como todos los animales que tenemos derecho a comerlos. Pero la mamá, por haber hecho la mitzvah, porque si ella no hubiera protegido a sus hijos, se hubiera escapado, se podía escapar. Ella por quedarse a cuidarlos no merece. Shomer mitzvah, la protección de la mitzvah, lo he dado a barra, no puede hacer que le provoque algo mal. ¿Cuántas veces la persona a veces pasa que uno presta su carro a alguien y de repente le regresan el carro y fallan un poco los frenos? ¿Y qué le dice la amiga? ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿Te pasa por prestar? Prestan las cosas. Así es, el que presta. ¿Cuál es la filosofía judía? ¿Tú crees que por hacer una mitzvah yo voy a salir perdiendo? Bueno, pues estás viendo, mira, los frenos de todos modos se tenían que descomponer. Nada más que estaba decretado que se tenían que descomponer en la mitad de la calle y ibas a chocar. Ahora, por debajo de la mitzvah, se descompusieron los frenos sin que choques. Al revés hay que verlo, es como el casco. Llegó a urgencias en vez de llegar al panteón. ¿Ok? Así hay que ver las cosas. Shomer mitzvah, la mitzvah es el casco del judío. Y si tú ves que después de hacer una mitzvah te pasa algo, tienes que decir, ¿quién sabe lo que me hubiera pasado si no hubiera... Imagínate si con la mitzvah y todo me pasó esto, imagínate sin la mitzvah lo que hubiera pasado. Esa es la fuerza que tiene la Torah y ese es Jodesh Elul. Eso es lo que el Yehudí tiene que reforzarse en Jodesh Elul. Dejar todas las creencias, dejar todas las supersticiones, dejar todos los miedos, no pensar en nada. Me dijo un chavo el otro día, jajá, del eclipse, yo estaba con mucho miedo, me dice, ¿y usted? Le dije, yo ni me enteré, ni miedo, y me contaron, ni lo peleé. Le digo, ¿y tú estabas con mucho miedo? Me dice, sí, mucho miedo. Le digo, ¿y qué hiciste a la hora del eclipse? Ya estaba dormido. Me dice el chavo. Dice, ¿cómo? Si tenías mucho miedo, ¿cómo estabas dormido? No sé, párate, haz algo. Dice, no, me fui a dormir. Digo, es mentira, no tenías ningún miedo, nada más te contagiaste del ambiente. La prueba es que te fuiste a dormir. El que tiene miedo no se duerme. Nosotros no tenemos que tener miedo de nada, ni de nadie. ¿Quién eres tú? Esa es la frase de la conferencia, y eso va a ser el título. ¿Quién eres tú para temer? Tú no eras esa, yo no te conozco así. Tú eras la valiente, tú eras la creyente, tú eras mi esposa que siempre confiabas en mí. ¿Qué te pasa ahora? ¿Qué onda? Que estás teniendo miedo de miles de cosas. Confía en un solo Dios. Haz mitzvot y quita averot. Eso es lo que te protege. No pienses en nada más que en eso. Si nosotros vamos con esa filosofía durante este mes de Elul hasta Yom Kippur, seguramente vamos a llegar mucho más reforzados y mucho más protegidos. Que Hashem nos dé a todos que te va a Amén.